Bien, para empezar a charlar, porque hay un par de cosas que me gustaría charlar contigo, y lo bueno es que vi varias entrevistas, así que voy a tratar de no repetirme. Te lo agradezco muchísimo porque no hay nada peor que la sensación que tienes cuando estás en promoción de una película o de una serie o de cualquier cosa que hagas y el 90% de las preguntas se repiten una y otra vez, una y otra vez. Hice un estudio particular como para decir, bueno, ya tengo 25 que no puedo preguntar, así que voy a tratar de ir lo más lejos de esas 25. Pues que sepas que te lo agradezco muchísimo, porque por algo muy evidente, y es que va a hacer la conversación más satisfactoria para ti y para mí. Hay algo, bueno, en los Junkets pasa mucho y yo supongo que en un momento empezás a mentir cuando ya pasaron la pregunta número 15, que es la misma. Decís, bueno, en esta me juego una mentira y voy a tratar de contar otro origen secreto de la idea o algo, porque ya es tanto la misma que solo para que tu cabeza siga despierta. Debe pasar a una cosa. Hago una cosa mucho más, iba a decir servil, ¿no? Pero vamos a dejarlo en educada. Una cosa muy educada que es buscar la forma de responder lo mismo con otras palabras. Es una cosa que creo que es un acto de deferencia, pero luego cuando llego a casa sí que me siento mal conmigo mismo, porque creo que la educación debe tener un límite, pero es que no me atrevo a mentir abiertamente, no sé. Por ejemplo, cuando me preguntan una pregunta horrorosa que es ¿cuáles son tus 5 películas favoritas o algo así? Cambias completamente la lista porque no tengo una lista de 5 películas favoritas. Me parece que nada me parece más feo que cuantificar y llevar la competición al placer. No, desde ya, convertirlo en una cosa deportiva. Claro, una cosa competitiva. Entonces, siempre digo 5 cosas distintas, pero porque, claro, no existe una respuesta buena. Pero hay otras preguntas que me producen urticaria, sí. Bueno, pero hay algo yo creo que también que dijiste muy interesante en una entrevista de las que estudié para evitar las preguntas, que es un problema que tenés con el conflicto, con ir a conflicto, como generar conflicto o en una entrevista o en el trabajo o en los rodajes, como que tratás de esquivarlo, y ahora que te escucho decir esto, digo, ¿hasta qué punto? Y aparte, trabajos tan sociales y con asociaciones por tiempo limitada, como son una película, una empresa, ser contratado, uno permanentemente está redefiniendo vínculos. Entonces digo, claro, muy bien. ser, bueno, la combinación esa es un poco explosiva, porque hay nuevos conflictos casi permanentemente. Claro, y además, si te interesa la narrativa, si cuentas cuentos, eres alguien que trabaja con el conflicto como materia prima. Claro. El conflicto es el corazón de una historia. Pero tiene que ver más con mi carácter personal. Le tengo miedo al conflicto, algo que en muchos casos es un atributo, sobre todo en la relación interpersonal en un marco de trabajo. Pero luego a nivel personal también a veces es una tara, es un problema. Bueno, y es una época particular con los conflictos. O sea, no alienta a que uno diga lo que piensa y que vamos al conflicto y que en tal caso tomarlo como parte de la humanidad. Digo, hay incluso una nota más destacada sobre los conflictos. Entonces es como ponerle un... Bueno, pero habría que distinguir la idea de conflicto de la idea de oposición. Uno puede oponerse a algo y estar en conflicto con unas ideas, pero es posible llevar esto adelante dentro de los márgenes de la educación y el respeto. Yendo a la escritura en relación a los conflictos, hace poco estaba revisando un poco esa cosa como, bueno, voy a recordar cómo era esto, los guiones de Shane Black, ¿sí? Estaba viendo una película de Shane Black, incluso las que hizo que él no dirigió, Largo Beso del Adiós y demás, y notaba que eran películas con una cantidad de conflictos, digamos, una complejidad o una musicalidad. Kiss Kiss Bang Bang, digo, su primer película. Decía, ¿esto sería admisible hoy? Digo, ¿ya se siguen escribiendo guiones de este tipo o los guiones se han vuelto como mucho más precisos, concentrados y claros? No sé si se entiende. Digo, no digo porque no sean claros de Shane Black, pero hablo de lo barroco que suelen ser las propuestas. Bueno, de hecho Shane Black está en activo y es una de las firmas legendarias del añorado cine de acción de los 80 que sigue produciendo, sigue escribiendo.
entiendo lo que dices. El cine de Shane Black tiende a ser un poco calidoscópico, y creo que a veces brilla más en el golpe de efecto puntual o en la geometría de la secuencia más que en la visión de conjunto, ¿no? Porque es un escritor y director de grandes frases, de grandes golpes de efecto, de grandes punchlines, y es buenísimo. Pero sí que a veces igual la visión de la película de conjunto, pues por ejemplo, está en las antípodas de alguien como James Cameron, que James Cameron hace películas sólidas como un bloque de cemento. Pero no creo que el cine de ahora no admita esa complejidad, ese barroquismo, porque, sin ir más lejos, el cine que ahora mismo se encuentra en la cumbre del éxito masivo, el cine de Marvel, franquicias como Star Wars, son películas que tienen una complejidad que es inédita. O sea, el número de personajes, de tramas, de MacGuffins que se van entremezclando no tiene precedente. Es algo que yo veo sintiendo, para que veas que me estoy haciendo viejo, es algo que siento desde Piratas del Caribe. Yo con la primera película Piratas del Caribe... No la entendías, en un momento decías, para... Ya tuve la sensación de que había que conseguir un mapa para conseguir una joya, para conseguir un cráneo, para conseguir... Y claro, me pareció que había tal amontonamiento de set pieces, de giros de guión y tal, que al final, pues eso, para mi pobre cerebro, la película pues acaba siendo un poco informe. Como una y yo lo veo en las películas. Pongamos una película de Marvel, bueno, está la de Shane Black, ¿no? Que sí que era muy torcida, pero una película de Marvel entendida como canónica, ¿no? O de las que han tenido un impacto más directo, yo qué sé, ahora mismo viene a la mente El Soldado de Invierno. Pues El Soldado de Invierno, ese guión, madre mía, qué cacao. Bueno, una especie de cosa inaugurada por Kurtzman y Orsi, es decir, los guiones que ellos dos hacían, que eran esos guiones de acción Transformers, que son como gente yendo a lugares, buscando cosas, charlando con otros, varios los militares, los niños, los robots, los planetas, ese tipo de barroquismo. Y me gusta la idea de película laberíntica o de película que se retorce sobre sí misma. De todas mis películas, que de las 4 o 5 que he hecho, 2 son laberintos de ese tipo. O sea que en un principio no le hago ascos a la idea de que una película esté construida como un laberinto. Pero sí que es muy fácil que este tipo de películas acaben convirtiéndose en laberintos a su pesar. Y, por ejemplo, es algo que me llamó mucho la atención en la secuela que Orci y Kurtzman hicieron de Star Trek, la segunda, ¿no? Star Trek Into the Darkness. Sí. Me pareció un desbarajuste que me fascina. Llega un momento que me fascina porque me imagino el desarrollo del proyecto y cómo llegarían al rodaje cada mañana, ¿no? Cada uno de los actores intentando lidiar con eso. O sea, además sabiendo que este tipo de películas no terminan de hacerse... El guión no termina de hacerse, pongamos, una semana antes del rodaje, sino que sigue mutando y mutando y mutando. Pero por otro lado, uno escucha la historia de Kevin Smith también en el rodaje de Die Hard 4, escribiendo secuencias ahí para unir cosas con cosas, o Misión Imposible, cuando cuenta McQuarrie cómo trabajan con Tom Cruise, que van filmando escenas de acción, después la silban con guión escrito en rodaje. ¿Hasta qué punto eso puede obtener un resultado más allá de la taquilla? Digo, hablando de algo que por ahí ni importe, que tiene que ver con, bueno, la película es una buena película o terminó convirtiéndose en algo que podemos acercar a Die Hard o a películas de acción que uno puede estudiar, digo, más allá de que funcione en el momento, de que sea satisfactorio en el momento. Cuidado que pensamos que es un fenómeno contemporáneo, pensamos que es algo que pasa ahora, de que las películas se empiecen a rodar en un estado incompleto, pero hace poco vi esta serie de documentales que, por cierto, recomiendo mucho en Netflix, una serie que se llama Las películas que nos hicieron. Sí. Son documentales sobre el desarrollo y me sorprendió mucho porque hay películas de las que crees que ya lo sabes todo y de repente tienes muchísima información nueva. Y en concreto, tanto Cazafantasmas como Die Hard fueron películas que se escribían mientras se rodaba. Que es un fenómeno que pensamos que es de ahora. Has mencionado a Christopher McQuarrie. Sí.
Christopher McQuarrie, ¿no? Es Claro, confundo con Ralph McQuarrie, que es el de los concepts. Pues claro, Christopher McQuarrie es alguien que es un maestro de hacer películas sobre la marcha. Nadie puede discutir nada de lo que hace. O sea, que puede dar buenos frutos, como pueden ser las películas de McQuarrie o, sin ir más lejos, como he mencionado antes, La jungla de cristal. O sea, que no es un fenómeno que esté contaminado en su resultado por defecto de forma inevitable. Y es muy interesante, y solamente sucede a partir de un grado de presupuesto y un grado de importancia en la película que haces, porque una película pequeña puede permitirse retrasar su estreno si las cosas van mal, dentro de lo que permite el dinero, pero vamos, que no es un drama si una película, en vez de llegar a Cannes, llega al Festival de Venecia. Si una película no llega al Festival de Sitges, pero llega al Festival de Fantasia, ¿no? En Montreal. No es un drama, pero sin embargo, para un blockbuster no llegar a la fecha de estreno es terminal, no se concibe. De hecho, no pasa porque es imposible que se conciba algo así, a no ser que estemos en circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo ahora. Y entonces, claro, como tienes que llegar a la fecha de estreno, aunque el guión no esté escrito, tienes que ponerte a rodar. Y las otras, las que están en el otro costado de la tendencia, las películas de Ari Aster, de Eggers, sí. Midsommar el Faro, vi Bust of the Night ayer, y me pareció una película totalmente minimalista, extraña, y de repente es un pequeño fenómeno. No digo que haya roto nada, pero viste que es como que se convirtió en la película a comentar. Incluso cuando no disfruto tanto como quisiera una película del modelo que estás contando, sí. ¿Vale? Incluso cuando me pasa, no puedo dejar de celebrar que exista la película, porque si este tipo de cine de género no existiera, a día de hoy todos lo entenderíamos. O sea, damos por hecho que un tipo de cine puede haber muerto perfectamente a día de hoy. Sí. Y sin embargo sigue existiendo. O sea, que alguien como Ari Aster, del que por cierto me encanta Hereditary y me parece un clásico contemporáneo, si alguien como Ari Aster no existiera, todos lo daríamos por hecho, porque a día de hoy ya no se puede hacer ese cine. O sea, que hay que agradecer a tantos directores de este tipo, directores y directoras. Ahora mismo, por ejemplo, me gustaría incluir a Panos Cosmatos, el director de Mandy. Sí, claro. Hay que rendir tributo a estas figuras porque podían perfectamente no existir. ¿Y Colossal la ponés cerca de esas películas? ¿Para vos, vista de afuera, o no podés hacer ese ejercicio? No, yo soy muy pudoroso con mis propias películas. No lo estoy diciendo en ese sentido, sino que sí, visto de afuera es una propuesta a trasmano y más cerca a esas películas imposibles hoy. Sí, es una película de la que me enorgullezco que exista. Claro. Digo, bueno, de no haber hecho yo esta película, no existiría Colossal. Es una obviedad, pero quiero darle importancia, ¿no? Muchas veces cuando recibo guiones de Los Ángeles y algunos de películas que son muy grandes y la película luego tiene su recorrido al margen de mí, por supuesto, lo primero que pienso es, cuando leo una película que es el tercer capítulo de una franquicia que todo el mundo conoce, no voy a decir cuál es, lo primero que pienso es, ¿realmente yo voy a hacer un trabajo mejor que el siguiente en la lista? ¿No? Es lo primero que pienso. Sin embargo, con cosas como Colossal, siento como que estoy pariendo un hijo que estaría completamente divorciado de la existencia si yo no estuviera ahí. Entonces, bueno, no es condescendencia con uno mismo, ¿no? Porque puede sonar así, pero sí que es un tipo de gasolina creativa muy interesante, el saber que lo que estás haciendo no sigue necesariamente un camino trazado. Y por lo tanto no va a existir de no ser por ti. ¿Los procesos de escritura se te van volviendo modélicos? Quiero decir, a esta altura que escribiste varios guiones, ¿ya tenés un estilo, un mecanismo y es siempre el mismo? ¿O cada película ha sido un nuevo proceso de escritura? No, cada película es una bestia distinta. Y envidio a quien haya sido capaz de, pasado el tiempo, haber establecido un método. Pero yo, cada vez que escribo un proyecto se renuevan las inseguridades, se renuevan los miedos y se renuevan las torpezas. Es empezar de cero en más de un sentido. Y es muy frustrante. O sea, ahora mismo estoy acabando un guión que tenía que haber acabado hace una semana. O sea, llevo un poco de retraso.
Y lo que más lamento es que mientras estoy repasando secuencias y mejorando diálogos y tal, no estoy notando que esté poniendo en práctica una agilidad macerada con el paso del tiempo, ¿no? Como le puede pasar a un atleta que después de mucho entrenar corre con más facilidad. No noto eso y me frustra mucho, porque la sensación es la de volver al camino, volver al punto de partida siempre. ¿Cuánto ayuda la información para escribir? Con la información quiero decir la información cinematográfica, cinéfila, el estudio, porque a veces da la sensación, a lo mejor te pasa que viene uno que decís, ay, este no lee nada, no sabe nada, y justamente por eso está todo el tiempo fascinado y no tiene contexto, no puede decir, no, pero esto ya lo hizo mejor, no tiene justamente esa especie de respeto reverencial a la historia que uno admira. Entonces, ¿cómo se maneja eso? El punto ¿no? Muchos cinéfilos te dirán que las mejores películas de todos los tiempos, y quizá películas que jamás podrán ser superadas, están dirigidas por las personas que menos películas han visto en la historia. Nadie ha visto menos películas que Fritz Lang. No, desde ya. Nadie ha visto menos películas que Alfred Hitchcock, nadie ha visto menos películas que John Ford, ¿no? Antes que las suyas, y sin embargo, pues parece ser que son experiencias que no se pueden repetir, ¿no? Las de su cine. Sí. Con esto quiero decir que está bien ver cine para poder entender cuál puede ser tu punto de partida, ¿no? Sobre todo para no repetir puntos de partida, para entender lo que se ha trillado, pero no es ni mucho menos una necesidad, ni tampoco es un requisito, porque a la hora de la verdad, lo que realmente va a certificar o determinar la sinceridad o la necesidad de tu cine es lo que tú aportes desde tu propia experiencia personal, y ahí sí que cada uno tiene la suya. Y yo creo que la madurez cinematográfica desde la creación no llega desde consumo masivo de películas, porque si fuera así, entonces todo el mundo serían maestros. No, claro. Y qué difícil no especular también. Quiero decir, en un trabajo del cual se opina tanto, está tan tipificado, tiene tanto que ver con el montaje industrial, como uno no ser, dejar la mano libre y no especular tanto cuestiones del momento, coyunturales, conveniencias, actores, presupuesto. No, por acá no, que se me va el presupuesto. No, por acá no, que no lo va a poder hacer tal actriz. No, por acá no, que, es como, no es hacer una canción, ¿no? Que uno tira la mano el acorde y bueno, va. Ya. Claro, ¿cómo no? No, y aparte que es que tú cuando escribes una canción, desde que la piensas hasta que la ejecutas, tardes una tarde o 3 meses, sí, nunca pierdes la visión de conjunto, nunca se desmembra, lo has explicado muy bien, nunca se convierte en algo más grande que tú, estás fabricando algo que es más pequeño, está entre tus manos, y una película no está entre tus manos, es una película, de hecho, se convierte en un fragmento de tu vida, en el que estás inmerso. O sea, la película desde que se escribe hasta que se monta no es un juguete que tienes en un cajón, es una de las vagonetas donde se sube Indiana Jones en el templo maldito, que empiezan a zarandearle de un lado a otro y subir y bajar. Por eso a veces nos resulta muy difícil a los directores sobrellevar con dignidad las críticas, porque una película acaba siendo un momento de tu vida, 3 años de tu vida. Eres tú durante esos 3 años. Es muy difícil desligarte también de lo que has hecho. Y claro, a veces hay conflictos, ¿no? Y a veces hay confusión al respecto. ¿Y cómo te llevas con el después de la película? Con esa especie de sensación de haberla parido, volvés a tu casa, hay que volver a hacer todo el camino, ¿es difícil, es un golpe o listo, ya está, quedó atrás y vamos para adelante? Yo lo que siempre aconsejo es tener algo en desarrollo antes de terminar una película. Claro. Quizá ya un guión escrito o sin más algo que sobrevuela tus pensamientos, pero recomiendo tener siempre la vista puesta en algo posterior, porque en esta era de la sobreinformación estamos sobreinformados de lo que se dice de nosotros. Sí, claro. Y en ese pantano
en ese pantano no puede hundirse. Nunca hay que prestar atención al eco que uno deja. Sí que puedes aprender algo sobre ti mismo, o sí que puedes tener más facilidad a la hora de entender tus méritos y tus carencias, pero hay que tirar para adelante. Yo siempre me digo que en última instancia, y es una cosa que me digo ante el triunfo y el fracaso, ¿no? Cuando una película es exactamente lo que quería ser, y cuando una película también cuando no es lo que uno quería ser y funciona de manera distinta a lo que uno pretendía. Yo siempre digo que la misión auténtica de una película es otra película. Es que permitirte sobrevivir hasta hacer la siguiente. Nada que ver ni con las críticas, ni con los galardones, ni con el dinero, ni nada. O sea, desde cierto punto de vista, la razón de una película, la razón última es que puedas hacer otra película. Bien. Y luego ya se verá. Y luego ya... Sí, claro. Y luego ya nos dirán y luego ya nos Bueno, pero ubicarán. Es como el juego de la oca. Hay películas que te acercan más a la próxima y películas que te retroceden un casillero. También. Pues es curioso porque, por ejemplo, la película mía que yo considero abiertamente fallida, Open Windows, después de hacer esa película, Colosal brotó con una facilidad tremenda. Ajá. O sea, la película de todas las que he hecho que más fácil se ha hecho. Y sin embargo, pues después de experiencias como Colosal o Cronocrímenes o incluso el cortometraje, que de repente son objetos que tienen como muy buena crítica y un recorrido muy chulo y que te llevan a muchos sitios, pues no te garantiza que la siguiente película se haga más rápido. Eso es así, ¿eh? Y mi experiencia palidece al lado de la de gente consagrada, gente mucho más importante que yo, que tiene un éxito en taquilla y de repente no hace otra película en 9 años, claro. por diferentes motivos. Es una industria en la que el suelo nunca se solidifica bajo tus pies. Y la cuestión contemporánea de cómo es percibido el cine, la carencia o disminución de cierto fetichismo que nosotros por ahí generacionalmente teníamos más claro, al ser, digamos, mucho más rápido cómo se vincula el espectador con la película, más rápido la olvida, más intensamente la vive por unos días, se deposita en redes, pero no hay, digo, siguen vendiendo los Blu-rays para vos y para mí, para nuestros amigos, nada más, digamos, sí. Como hemos comprado la misma película 9 veces, pero digo, ¿qué pasa en relación a eso, no? A hacer películas. Todos, en mayor o menor medida, pero todos cometemos el mismo pecado, que es desear secretamente que todo sea igual al 85. Que cuando teníamos 25 años. No, el 85. Yo creo que la edad de oro nuestra como espectadores es... 94. Aquí lo definió, ¿no? El lapso que va desde tu pubertad hasta que entras en el mercado laboral. Ese momento de tiempo es una industria y un mercado que todos secretamente deseamos que se perpetúe a través del tiempo. Y es algo que le pasa a absolutamente todas las generaciones. Te hablo de gente docta, claro. Intelectuales de élite, personas con un historial inalcanzable, que llegan, en el caso de los escritores, ¿no? Que llegan a los 70 años y en una entrevista dicen la novela ha muerto. Claro. Pues eso nos pasa a todos. O sea, a medida que nos acercamos a la muerte, nos consolamos pensando que todo está muriendo con nosotros. Claro. Y la verdad es que todo sigue cambiando, incluso a más velocidad que antes. Entonces, a veces sí echo de menos que una película como la que has mencionado, The Vast of Night, pues quizá ahora mismo tenga un recorrido mucho más frágil que el que hubiera tenido en el 93, sí. ¿No? Hubiese tenido una vida diferente, ¿no? Porque ahora la sensación que hay es la de que los números no importan. Hay películas que se desvanecen, aunque... Sí. Pasa eso, pero también pasa que por otro lado, no es el mismo tema, pero bueno, es algo que ahora mismo me acuerdo, estamos rodeados de calidad, que es una cosa que antes no sucedía. Una serie de televisión normal está rodada con una sensibilidad que era muy rara hace muy poco tiempo. Yo recuerdo que antes, cuando había una película buena, parecía La caza del tesoro, había que ir detrás de ella, ¿no? Cuando se estrenaba una película independiente que había tenido mucho crédito, como que íbamos al cine con la sensación de que teníamos que correr o nos íbamos a perder el fenómeno. Y ahora, sin embargo, empiezas a ver una serie y no le prestas atención desde el reconocimiento de que es una obra maestra. Claro.
Dices, bueno, es una obra maestra, siguiente. Tengo 7 obras maestras al lado. Entonces es muy raro, es una sensación muy rara porque digo, ¿cómo es posible que a la vez estemos viviendo una suerte de decadencia de los contenidos y a la vez una edad de oro de los contenidos? Sí, claro. ¿No? Bueno, pero la decadencia tiene que ver, yo creo que con la sobrepoblación. No es decadencia, es devaluación en términos simplemente económicos. Si uno emite mucha cantidad de algo, por una cuestión de que hay mucha cantidad, pierde valor. No tiene que ver con el valor intrínseco, sino con el valor del consumo. Si yo regalo lingotes de oro, son lingotes de oro, pero están regalados los lingotes de oro. Entonces, bueno, ahí tenemos la dualidad, ¿no? Sí. Y sin embargo siguen existiendo los eventos, ¿no? Claro. Aunque los eventos sean esas películas gargantuescas, titánicas, es el que lo devoran todo, ¿no? Ahora mismo entre los fenómenos son más fenómenos y la insignificancia es más insignificante que nunca. A lo mejor antes tu misión era hacer una buena película y ahora, por muy buena que sea tu película, además tiene que significarse de una manera mucho más poderosa que antes para que exista como tal. Estaba repasando As, la película de Jordan Peele, y estaba viendo a Jordan Peele, y la verdad yo me pregunto algo secretamente, y no sé si te lo has cruzado alguna vez o no. ¿Es Jordan Peele ese que veo en las entrevistas con sus lentes, los sacos, así vestido, dando esa especie de look y estereotipo? ¿O Jordan Peele dijo, no, yo voy a ser Jordan Peele? Acá tienen que ir los lentes, los sacos. Un amigo me dijo que Jordan Peele ahora en las entrevistas parece un personaje de los sketches de Key y Peele, la serie que hacían antes, ¿no? Vamos, que casi se ha puesto el buzo de director serio, ¿no? Con el cuello vuelto y... Sí. Hombre, Jordan Peele está en una situación acojonante, es increíble lo que ha hecho, ¿no? Ha hecho algo que no... Ha hecho una cosa que todos soñaríamos, que es con una película construirte un nombre de tal manera que tu siguiente película va a ser la siguiente película de Jordan Peele. Nadie se va a parar en la sinopsis, nadie se va a reparar en el casting. Eres tú el que empiece a acabar la película, que es un fenómeno que aparentemente había muerto con la generación de los Tarantino, Scorsese y compañía, ¿no? Bueno, son diferentes generaciones, pero Tarantino igual era como el último ejemplo de cómo alguien podría estrenar películas definidas por ser de él. Algo que todos deseamos porque es lo que te da la libertad última. Bueno, te escuché decir que Once Upon a Time in Hollywood era una película que solo podía ser alguien que ya tuviera una carta blanca. Digo, nadie puede hacer su segunda película, ese guión y ese tipo de... Claro. Y aplaudo por eso. Es un caso concreto de película que no me ha agradado mucho, cosa que para mí es un conflicto grande porque yo he sido tarantiniano de los que más de toda mi vida. ¿Qué no te gustó de la película? Me parece que si la película estuviera construida desde el oficio que tenía Tarantino en los 90, pongamos, la forma en la que los personajes principales y el telón de fondo se va entremezclando sería un poco más sofisticada y le daría a la película yo creo que en potencia esta película podría tener el impacto cultural que supuso Pulp Fiction en los 90. Por la relación entre el telón de fondo y los personajes en primer término, ¿no? O la intersección entre el retrato de personajes y una trama en la que tienen igual fuerza la causalidad y la casualidad, ¿no? Que era lo que era. Si la experiencia de estos dos personajes hubiese serpenteado de un modo más, a mi juicio, elaborado hacia su clímax, hubiese sido mi película favorita de Tarantino. Pero cuando Brad Pitt cuando Brad Pitt se topa con los asesinos en potencia de Sharon Tate, asesinos en potencia me gusta como término, descubres que el que él haya visitado antes el rancho de la familia Manson no tiene ninguna relevancia en el clímax. Claro. La película... O sea, que todo lo que había construido previamente, como hipotética trama, como posible trama, se esfuma, se desvanece, no hay nada. Y me sentí un poco... Me sentí... Normalmente los clímax, estos catárticos de Tarantino me divierten mucho, pero aquí no terminé de entender por qué el objeto de la ira de los personajes, en vez de ser, pongamos, Charlie Manson, que era el Hitler, la equivalencia a Hitler de quienes reciben la paliza sangrienta son sus acólitos,
cosa que me parece muy poco catártica, porque básicamente Brad Pitt está dándole una paliza a unos menores de edad que tenían el cerebro lavado por otro personaje. Y después de que durante toda la película nos hayan contado que Brad Pitt puede reducir a estos renacuajos con el dedo meñique... A Bruce Lee, claro, sí, exactamente, sí. ¿No? O sea que después de contaros que Brad Pitt opera a una escala muy superior a la de estos personajes, pues todo el clima es ver cómo les destroza. Y ahí algo me hizo sentirme... No turbado, pero sí confuso. No entendí muy bien cómo se vinculaba todo aquello con lo que habíamos visto antes. O sea, si no hubiera ese clímax y la película fuera el retrato sin trama de estos dos personajes deambulando por Los Ángeles, yendo a Italia, volviendo, enfrentándose a la espiral de el alcohol, el fracaso, la decadencia, pero la ilusión en renovarse a uno mismo, mientras en el fondo ahí la historia vibra y vemos a Sharon Tate enfrentándose a un futuro incierto, o sea, la relación entre estos dos tamaños de narración. Si la película acabara con ellos volviendo de Italia, sería una película maravillosa para mí. Pero todo eso que sucede al final me parece más un contrato con las expectativas del público de Tarantino que lo que realmente la película estaba pidiendo. Clarísimo. Últimamente... Pero por ejemplo, quiero darte un ejemplo diferente de lo que estamos hablando, ¿vale? Para que no parezca que estoy aquí... No. Una película que me encanta... de pe a pa, que es No Country for Old Men, la de los hermanos Coen, sí. Mata al protagonista a los 2/3 del metraje. ¿Vale? Lo cual es una transgresión absoluta de la regla mínima de cómo se construyen estas historias. Celebro que los hermanos Coen hayan comprado suficiente prestigio como para poder permitirse hacer una película cuyo tercer acto desafía a los dos anteriores. Les aplaudo hasta que se me desangran las manos. Y reconozco que si los Coen hubieran hecho eso en su primera película o su segunda película, pues hubiesen generado mucha tensión. Más que un Oscar. O sea que en última instancia no puedo dejar de celebrar que haya gente que utilice su prestigio para meterse en selvas densas y laberintos de los que quizás no sea fácil salir. Y que hagan las cosas que los demás no podemos hacer. Claro. O sea que... No, te escuchaba. O sea, que en última instancia celebra la libertad. Ya por una vanidad personal, igual de algunas películas quiero cosas diferentes a lo que me dan, pero no es una crítica a la película, es una exhibición de mis gustos discutibles. Eso no quiero sentar cátedra ni mucho menos. No, por favor. Siguiéndote, veía que últimamente estuviste como una especie de manager de Franju, recomendando sus películas todo el tiempo, y a la vez un defensor de secuelas como Duro de Matar 3, que hiciste observaciones en Twitter y demás. Entonces es como si tu dieta estuviera dividida en eso, como voy a la hora de Franju, la tiene que seguir todo el mundo, y a la vez Terminator 3, Duro de Matar 3, quiero que la gente las quiera. ¿Tu dieta audiovisual, la que te vas armando en esta cuarentena o en momentos que el mundo está parado, va oscilando en ese péndulo? No, tampoco creo que sea aconsejable tener presente los gustos de uno mismo a la hora de... O intentar diseñarse a uno mismo a través de las películas que ve, ¿no? Como si fuera un manifiesto. No creo en eso en absoluto. Bueno, pero eso pasa hoy muchísimo. Pasa muchísimo en redes. Cuando una película me gusta mucho, es ella la que me está hablando a mí. Claro, perfecto. Da igual quién sea yo. O sea, si una película, por ejemplo, hace poco también hablé mucho de Superman 3, ¿no? Tengo un amor, una devoción especial por Superman 3. En última instancia no quiero que se hable de mí, sino de la película. Que creo que es un error intentar convertir tus gustos en parte de tu imagen social. Perfecto, o en parte de tu avatar. Ese tema es muy apasionante porque pensándote o pensando a realizadores, si hubieran nacido mucho más hacia estas épocas, uno piensa la situación de hacer un podcast o de sacarse un canal de YouTube donde uno habla de películas o donde estar hablando permanentemente de películas en redes, cuánto hubiera retrasado la frustración de hacer cortos, películas o estudiar, ¿no? Entonces construir, bueno, no voy a ser un director, voy a ser alguien que habla de este director. ¿Se entiende? Entonces digo, hay una catarsis inconveniente, por así decirlo, ¿no? Una catarsis conveniente porque hay energía que se va en esa construcción,
por ahí lo advertís eso también. El único ejercicio consciente que yo recomendaría sería forzar la diversidad de lo que uno consume. Bien. Pero ya no hablo de los gustos, sino de tenerle curiosidad, ¿vale? Claro. Yo ahora, por ejemplo, tengo muy poca curiosidad porque al estar escribiendo como espectador muero un poco. Es curioso porque yo soy jugador, o sea, me gustan juegos de mesa, juegos de... Jugar es una actividad que puedo hacer mientras estoy escribiendo. Se cortó un segundo, decía juegos de mesa, juegos de videojuegos. Yo creo que como jugador tengo tanta identidad como espectador, o sea, no es menos lo que juego que lo que veo. Bien. Y curiosamente cuando estoy escribiendo, me cuesta ver películas en un grado mayor. Porque constantemente mi cabeza está haciendo paralelismos y está marcando distancias y bueno, prefiero ver pelis cuando estoy libre de esto, pero sí que jugando, sí, jugar es siempre una tentación constante. Pero juego de mesa, juego de rol, juegos de tablero... Sí, de rol, tablero, mesa, cartas y videoconsolas, todo eso, me encanta. ¿Y qué te estaba diciendo? O sea, no creo yo que haya que forzar o falsear el gusto, ¿vale? Pero sí que hay que forzar la diversidad de lo que uno consume. Es bueno saber, o sea, dicho de otra manera, imagínate que esa cosa denominada cine de autor es algo que está lejos de las apetencias del público masivo. Vale, pues yo recomiendo al público masivo, llamémoslo así, a quien no le guste el cine de autor porque lo ha visto y no le ha gustado y se puede reír de él. Claro. Recomiendo que no le guste por haberlo visto, que no lo rechace desde el desprecio del desconocimiento. Perfecto. Y lo mismo con el cine clásico, por supuesto. Y es recomendar el cine mudo toda mi vida. El cine mudo es un manantial que solamente da agua pura y cristalina. Y recomiendo ver películas de autores desconocidos, de las cinematografías y, por supuesto, de cualquier tono y de cualquier escala. Es lo único que recomiendo, no cerrarse a nada. Y luego ya tener libertad para que algo te guste o no te guste. Pero construir la identidad a partir de los gustos a mí me preocupa. Y me preocupa que haya tanta homogeneidad. Claro, bueno, pero es una tendencia realmente destacada. Digo, hoy exhibir consumos de todo tipo, culturales, gastronómicos, el que quiera, es una especie de constitución de ese avatar que en última instancia somos en redes. Eso está presente de un modo terrible, tremendo. Somos promotores sin darnos cuenta. Sí, pero porque digamos que igual antes teníamos una aproximación al cine como espectadores más limpia, en el sentido de que no sentíamos la obligación de comunicar una opinión al respecto. Yo recuerdo que cuando eres niño y ves una película, las ganas que tienes es de contarla. No de opinar sobre ella, sino contarla. Ibas a tu grupo de amigos y les contabas la película excitado. Y la contabas, no la juzgabas. Y ahora, sin embargo, tengo la sensación de que vamos al cine y mientras vemos la película ya estamos verbalizando la crítica, poniéndola en palabras. Claro. O sea, no permitimos que una película esté por encima de nosotros, ¿no? No permitimos que una película esté por encima de nosotros en un momento dado y que te haga sentirte pequeño. Siempre miramos la película por encima. Sí, claro. Y no decimos nunca esta película no la he entendido. Decimos esta película no se entiende. Es que es diferente, ¿no? Nunca decimos me he sentido perdido viendo la película porque pongamos que es más de lo que yo podía entender, ¿no? Decimos esta película es confusa y está contada de forma torpe, ¿no? Automáticamente añadimos eso. Y así es. Vamos, me entristece un poco. Yo consumo muchos videoblogs, ensayo videoblogs de cine, ¿no? Hay firmas increíbles y creo que la mejor crítica se puede estar haciendo en ese formato en YouTube. Pero quitando unas pocas excepciones, a mí me entristece que tantos canales de vídeo coincidan en el objeto de crítica y coincidan en la crítica. Claro. De tantas películas, ¿no? Y digo, bueno, pero casi con las mismas palabras, ¿no? Que veas un canal de vídeo en YouTube y veas el listado y veas las 15 películas que hay y digas ya sé lo que vas a decir de todas ellas.
ya sé lo que vas a opinar de esta, sé cuál te parece buena y cuál te parece mala. Y yo creo que sí, que hay que reivindicar la inocencia que te permita rechazar y aceptar cosas que quizá no estén en el consenso colectivo. Claro. Hay algo que te agradezco muchísimo, que es, además de todas otras cosas, que es una lucidez muy, muy sensible al respecto de todas las agresiones y cómo se manejan los prejuicios que hay online. Yo creo que vos sos de la clase de artista, de realizador, que le gusta a la gente, le gusta hablar, le gusta volar bajo, que no le gusta ponerse en el lugar Nacho ha hablado, Nacho ha escrito un nuevo tweet. Entonces digo, y eso conlleva un antipremio, que es que porque estás cerca te pego más rápido. Y estoy hablando, siempre la gente está a la misma distancia, siempre está a 140 caracteres, pero cuando uno lo hace abiertamente y habla y contesta, pareciera que eso crispa los nervios más que generar empatía. Digamos, uno ve que hay artistas y directores que no son troleados y podrían serlo perfectamente, y tiene que ver con este ejemplo de salgo a la montaña, abro el balcón y digo cada tanto una idea trascendental, o digamos, y la cotidianeidad, lo llano, a veces genera esto. Es raro cómo funciona, ¿no? Sí, yo solamente puedo añadir que en última instancia el que alguien me agreda y a mí me afecte es responsabilidad mía, en última instancia. No que alguien me agreda, pero sí que a mí me afecte. O sea, yo reconozco que había igual yo hace unos años en redes sociales, que por cierto no he estado siempre tan presente. Ha habido épocas en las que me he alejado y épocas en las que me acerco más, y ya por cuestiones ya personales que no vienen al caso, pero yo creo que antes, en una época más frágil y más inmadura en mi vida, yo te hablo de comienzos de los 2000, yo, cuando alguien se mostraba abiertamente en discordancia con lo que yo decía y yo hacía, ¿no? O era muy duro con mis películas, yo inevitablemente, desde mi inmadurez, pensaba que ahí había algo que resolver, ¿no? Que había ahí algo que tenía que ser corregido. Y eso lo he dejado muy atrás. O sea, también que alguien te pegue con más facilidad no es noticia. Sería noticia que a mí me afectara de verdad. Eso sería la noticia. O sea, que bienvenido sea todo lo que llegue. Ah, bueno, perfecto. Está bien. Pero no deja de ser extraño, ¿eh? ¿O no? No deja de ser extraño. Digo, Yo te confieso una historia. Hay una a comienzos de los dos, o sea, a mediados de los 2000, 2005, 2006, 2007, la segunda mitad de los 2000 yo formaba parte de un foro. Un foro, ahora ya no son tan populares como antes, pero antes lo eran mucho, y éramos como una comunidad. Y realmente tampoco esperas que, además, en la época en la que tuve la nominación al Oscar, hice Cronocrímenes, y en todo momento tú no quieres que tu sombra planee sobre los demás de una manera diferencial, ¿no? Nunca te planteas algo así, aunque es inevitable que sea así. Sí. Y es inevitable que alguien quizá te idolatrice de una manera equivocada, porque de repente tiene al alcance de la mano a alguien a quien da por hecho que no conocería nunca, ¿no? Y a veces te sobredimensiona y te trata de forma inadecuada. Y luego hay gente que también, lo has descrito muy bien, a partir de esa distancia corta, pues genera una animosidad, ¿no? Y un odio. Claro, sobre como si este tipo, claro, lo vive como una especie de que le estés haciendo un floreo en la cara, como encima viene y se comporta y está acá en el bar, encima. Pues claro. a través de los años, hasta el día de hoy, porque ese foro ya no existe, ya quedó muy atrás, puedo asegurar que de todos los haters duros que he tenido, haters duros, pero te hablo igual pasamos de lo pequeñito, que es el que te insulta de vez en cuando, hasta el que intenta propagar historias sobre ti. Exacto, terribles, eso. ¿No? Sí, incluso sí. He llegado a ver conversaciones en las que se me quería aplicar escándalos, bueno, o sea, gente que realmente desearía que te fuera muy mal y que todo se viniera abajo. Sí. Pues el 100% de mis haters duros, todos han venido de ese mismo foro. O sea, de un sitio en el que había una cercanía personal.
Exacto. O que Sí, a intuía una- un grado de persona. Nunca es Exacto, de otro sí. país, alguien lejano. Porque tú dices en internet está cualquiera. No, pero siempre, Exacto. siempre está cerca, ¿no? Es como una cosa, 60 contactos en común. Siempre como lo mismo. Claro, pero es interesante esto porque dices, bueno, entonces lo mejor es no estar cerca de la gente. Claro, es que si estás... Sí, que tampoco estar cerca de la gente es como una... Esto es un poco mesiánico, ¿no? O sea, si no puede condicionarte esto porque tampoco estás buscando la aprobación y el aplauso por otro lado, ¿sabes? Que no se trata no se trata de utilizar las redes para ser querido. No, claro, claro. Con lo cual tampoco importa demasiado ser odiado en un momento dado. O sea, si tienes un afán de comunicarte y tienes tampoco es generosidad, tampoco queremos convertirlo esto en un acto de bondad o de buen samaritano. No, claro. Si tú tienes una necesidad de comunicarte y de expresarte en un entorno en el que ojalá no haya ninguna jerarquía operando, ¿no?, en la percepción que tenemos unos de los otros, pues esa necesidad es la última gasolina, no es otra cosa. Claro, claro. Entonces, o sea, yo llevo desde ayer en Twitter compartiendo y retuiteando chistes malos, juegos de palabras malos, que son mi vicio personal, me encantan los chistes malos. Y para mí es una válvula de escape como pueden ser tantas. No busco otra cosa. Por último, pues esto me dio curiosidad estudiando todas esas notas para no repetir preguntas. ¿Qué tenés tatuado? Porque nunca llego a verlo. ¿Qué es lo que te has tatuado? ¿Qué es? Aquí es una pistola galáctica. Ah, muy bien. ¿De años propio, 50. propio diseño esa pistola? Y aquí es un petardo, una rata. Y es un retrato de mi amigo y famoso artista español, cantante, trovador tecno, Yo Crepúsculo. Y dice toda esa energía, bien. Es una de sus canciones favoritas, sí. Todos estos tatuajes tienen su historia. ¿Y la pistola la diseñaste vos? No hay diseño mío aquí. No. El petardo, la rata, también como corresponden a momentos. El petardo, la rata y la pistola fueron tatuajes gratis en una fiesta. No. Eso es. Es real. Pero estaba como, bueno, dale, tatúa la rata. Una cosa totalmente espontánea. Son, en el Festival Fantastic Fest de Austin, que es un sitio muy importante para mí, a partir de un año, en la fiesta de clausura había un servicio de tatuajes gratis. Que uno se hacía completamente borracho. Sí, claro, me imagino. Estos 3 tatuajes son recuerdos de... se había cortado un poco. De recuerdos borrachos, decís, de Austin. Claro, son unos tatuajes que se hace una fiesta de clausura completamente borracho, creo que es ilegal la práctica, de hecho. Sí. Con lo cual esos tres tatuajes son recuerdos de 3 años consecutivos yendo a ese festival. Bien. Bueno, Nacho. Una parte de mi vida. Bien, muchas gracias por esta charla. La verdad que yo te escribí un mail, te agradecí muchísimo todo lo que haces, digamos. Te agradezco mucho ese email, la verdad. Perfecto. No, es que fue sentido, fue de corazón, porque la verdad, Colossal fue una película que muy importante para mí, muy importante. Cuando ves una película me alegro muchísimo. Y se abren puertas, decís, si esto es posible, la verdad que hay que jugarse, y notaba los sentidos del guión, digamos, veía al artista. La verdad que me la compré, es una película que me he comprado, que veo cada tanto, porque me fue muy importante, muy importante. Así lo agradezco muchísimo, no, de verdad. Por favor, la verdad que llega, ¿viste? Y acá duró muy poquito en cartel, pero verla en un cine fue espectacular. Verla en un cine fue muy distinto. Es el visionado, además, donde descubrí la película. Así que fue un gran momento. Genial. Un gran momento. Muchas gracias, Nacho. Estamos en contacto. Y bueno, y esperaremos lo próximo, inmediatamente. Muy bien. Pues un placer, aquí me tienes. Por favor, un abrazo grande.